Muy bien, hermanos, estamos continuando nuestras pláticas, nuestras cápsulas. Recuerden que los hemos llamado cápsulas porque la cápsula se puede tragar relativamente fácil, ¿no? A algunos nos cuesta, pues, pero de todas maneras, las cápsulas hablan de que son cositas pequeñitas que podemos tomar rápidamente y entenderla también rápidamente. Estamos ya por varias semanas en una cápsula que quizás quería varias dosis, la cápsula de la salvación. Hablamos qué era la salvación y las diferentes áreas que la salvación incluye. Mencionamos que la salvación, por ejemplo, si ustedes recuerdan, incluye la salvación que Dios nos provee. Es una salvación en primer lugar, del castigo que bien merecido tenemos todos los seres humanos por haber desobedecido al Señor. Pero Dios nos salva de ese castigo, de ese juicio que es bien merecido para todos, y nos ofrece su perdón, decíamos, ¿no? Dios nos salva del juicio y del castigo que es merecido por todos los seres humanos, y Dios en su amor nos da su respuesta para eso, para que escapemos de ese juicio, y nos dice: de esta forma vas a hacerlo. Pero la salvación, también decíamos la vez pasada, no es solamente que debemos ser salvos del infierno. No. La salvación seguramente incluye eso, pero incluye otras cosas. Y también dentro de esas otras cosas incluye que Dios nos quiere salvar, dice Gálatas capítulo 1, del presente siglo malo. Es decir, que la salvación es algo presente, y Dios quiere que nos distingamos del siglo del mundo que está caracterizado por la maldad. De hecho, entonces, salvación del pecado significa salvación de la maldad, apartarnos del mal, de la forma en que típicamente se comportan los que no conocen a Dios. Entonces, Dios en su salvación nos protege de ese juicio futuro. Dios en su salvación también nos da las armas para que salgamos de la forma en que típicamente el mundo se comporta. Pero la salvación tiene una tercera dimensión. La salvación también incluye que Dios quiere salvarnos del pecado, de la maldad que vive en nosotros mismos. El pecado no es algo externo a nosotros. El pecado no se soluciona porque usted se vaya a una isla desierta en donde no haya nadie más excepto usted que es bueno. No funciona así. El pecado lo llevamos dentro de nosotros y está dentro, bien metido hasta los huesos en nosotros. El apóstol Pablo dice que este es un cuerpo de muerte y se lamenta él mismo por lo que él es. Y al final de Romanos capítulo 7, sin embargo, él dice: pero le doy gracias a Dios por el regalo que Él nos ha dado de su salvación. Es decir, también la salvación incluye un poder específico, una dádiva de Dios para que usted pueda vencer lo que es sin Dios y qué somos sin Dios. Realmente la Biblia describe a esa persona que somos como un muerto andante. Entonces, hablamos en las otras clases no solo de esto que era la salvación, sino también hablamos de que la salvación se da en varias etapas, ¿no es cierto? Hablamos de la justificación, el momento en el que Dios nos dice jurídicamente, legalmente, que nosotros somos salvos. El juez nos dice: eres inocente. ¿Y por qué va a decir Dios que somos inocentes aun cuando somos malos? Por lo que Jesús hizo por nosotros. Por lo que Jesús, el bueno, el único santo, hizo en mi nombre y en lugar mío en la cruz. Él sufrió su castigo. Dios dice: tú te aferras a eso, yo te declaro inocente. Eso se llama justificación en la Biblia. La salvación también incluye ese proceso por el cual Dios se acerca más a nosotros y nosotros nos acercamos más a Dios. Ese proceso la Biblia lo llama la santificación. La salvación incluye ese proceso en el que usted y yo vamos acercándonos a Dios, y Él se va acercando más a nosotros y nos va transformando, haciéndonos más
semejantes a Él, a través de la presencia de su Espíritu en nosotros. La salvación al final incluye una etapa que la Biblia llama glorificación. Al final de los tiempos, Dios ha prometido que nos va a librar no solo del poder del pecado y de la paga del pecado. En el poder del pecado, en la santificación, Dios me libra de la capacidad que el pecado tiene sobre mí de hacerme hacer siempre lo que es malo. Dios me ha dado su Espíritu para que yo pueda derrotar el pecado, derrotar la maldad. De la paga del pecado, Dios me libra porque ha dado a alguien que pague por mí. Y de la presencia del pecado, Dios me libra y me librará en el futuro cuando Él, de una forma misteriosa, tremendamente poderosa, va a arrancar de nosotros eso que nosotros no podemos erradicar. Aunque nos llamemos creyentes, aunque hayamos creído en el Señor, aunque le oremos y le busquemos al Señor, siempre en nosotros hay esa raíz de pecado, eso que el apóstol Pablo le causa angustia y llega a clamar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, por ejemplo? El gran apóstol Pablo, el san apóstol Pablo, ¿no? Y todos nosotros sufrimos de eso, güey. Vivir la vida como cristianos, en cierta forma, es vivirla sufriendo, sabiéndonos todavía con la presencia del pecado. Pero la promesa de Dios es que en el futuro, de una forma tremenda, completa, total, Dios nos va a erradicar ese pecado. Le va a sacar desde ahí, desde el fondo, y nos va a enseñar cómo fuimos diseñados. Pablo dice: entonces veré cómo fui diseñado, cómo fui pensado. Usted y yo, por ejemplo, pensándonos sin la presencia del pecado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra voluntad. ¿Qué tipo de personas más maravillosas vamos a ser? Algunos de nosotros ya somos maravillosos, ¿no? Ya, pero imagínense qué más maravillosos no vamos a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, la salvación incluye esas cosas, hermanos. Y otra vez, yo les decía la vez pasada, si de verdad hemos entendido esto, debemos decir: para darte las gracias, gracias, Señor, precisamente porque hemos entendido esto. Pero hoy, en el pequeño resumen, todo esto fue resumen, en el pequeño e importante, indispensable elemento que quiero tocar con ustedes es lo que Efesios capítulo 2 dice en un largo pasaje aquí, que lo voy a leer para que ustedes lo recuerden. Algunos lo recuerden, algunos de nosotros lo tenemos bien presente en nuestra mente. Pero todo el pasaje, aunque habla de muchas cosas, habla de cómo entonces me agencio esta salvación. ¿Cómo al fin de cuentas me agencio yo esta salvación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Escuche lo que Pablo dice, el apóstol Pablo, en capítulo 2 de Efesios. Empiezo en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí viene la salvación de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, no podíamos hacer nada por nosotros mismos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez, como si no lo hubiera dicho ya,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No sé si miran la insistencia aquí, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte. Porque, versículo 10 con el que terminamos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo me agencio la salvación? ¿Cómo recibo la salvación? ¿Cómo me apropio de esta salvación? En realidad, si usted lee en este pasaje, podríamos pasar horas meditando en las profundidades que nos describe. Y sin embargo, lo que queremos hacer, lo que yo quiero que ustedes se fijen, es que el apóstol Pablo me dice aquí una vez más que la forma en la que yo me apropio de la salvación de Dios no es a través de hacer cosas buenas, no es a través de hacer cosas. Yo, para ser salvo, para recibir la salvación, no lo hago a través de hacer cosas buenas. Esta es la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y todas las demás religiones. Todas las demás religiones le van a decir a usted: ¿quieres ser salvo? Sí. Tenés que hacer esto y esto. Tenés que hacer suficientes buenas obras para que Dios finalmente te acepte. Tenés que convertirte en una buena persona y estar haciendo cosas buenas a fin de que Dios quizás tenga misericordia de ti y finalmente te deje entrar, ¿verdad? Te deje entrar a su presencia y a su salvación. Pregúntele a un musulmán, pregúntele a un budista, pregúntele a un testigo de Jehová, pregúntele a un católico romano y le van a decir prácticamente lo mismo. Las cosas cambian, por supuesto. A un testigo de Jehová, por ejemplo, es fácil preguntarle pregúntele si alguna vez le llega a tocar la puerta: mira, y tú eres salvo. Estoy en búsqueda de, estoy trabajando para salvarme. Pregúntele a un católico romano: ¿cómo se salva la persona? ¿Cómo se salva la persona? Tengo que hacer buenas obras, a aplicarme los sacramentos, estos sacramentos que alguien me los aplica a mí, estas prácticas, estas acciones, para que al final pueda ser salvo. ¿Y qué pasa si dejo de hacer? Y nos sorprende porque el apóstol Pablo dice tajantemente aquí: porque ustedes son salvos por gracia, como un regalo de Dios. Dios les ha dado este regalo. Ustedes deben aceptar ese regalo. Y aceptar ese regalo es confiar en lo que Dios nos está regalando y también considerarnos incapaces, es decir, muertos, como Él me dice: no puedo hacer nada por mi salvación. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Aunque nos parezca escandaloso. Y ese es el escándalo de las personas, ¿no? Cuando uno dice: no, eso es muy fácil. Las cosas tienen que ser más complicadas. Para salvarme debo hacer algo, debo sufrir algo, debo sacrificarme en algo. El que sufrió, ya sufrió, y ese es el Señor Jesús. El que se sacrificó, ya se sacrificó, y ese es el Señor Jesús. El único sacrificio y el único sufrimiento que Dios está dispuesto a aceptar de parte de los hombres para salvarnos es el del Señor Jesús. Y una y otra vez nos lo dice. Confiar en eso representa la función principal del ser humano en el proceso de salvación. Decirle al Señor: sí, me doy cuenta que no importa cuántas acciones buenas haga, siempre no estaré calificado para tener la salvación. No importa si me voy, como les he dicho varias veces, si se va de rodillas de aquel Salvador. A Dios no se le puede comprar la salvación. Una y otra vez Dios dice: yo no acepto mordidas, para ponerlo en nuestro contexto. Reina Valera dice: yo no acepto cohecho. Cohecho es mordida. A mí no me vas a comprar. A mí no me compra nadie. ¿Quieres pagarte su salvación? No has entendido nada.
Y es que tienes que entender, y debemos entender, y esta es la fe otra vez aquí, empezando a nacer en nosotros, que somos inútiles, que somos incapaces, que debemos arrepentirnos de esta soberbia de quererle comprar a Dios la salvación. De, voy a hacer cualquier cosa mala y después le pago la mordida. Y dice, no funcionan así. El que de verdad ha entendido el mensaje de salvación, se sabe pecador e inútil, y precisamente así recibe el regalo que Dios le da. Bueno, Dios te dice, en Jesús tienes salvación. Pero y entonces, si esa es la forma de agenciarse a la salvación, ¿qué lugar tienen las buenas obras? El mismo apóstol Pablo dice que a él lo acusaban de decir que porque tú predicas ese evangelio de la gracia, algunos están diciendo, bueno, entonces creamos y hagamos lo que queramos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, así son las cosas. Y Pablo se enoja y dice, así no son las cosas, ustedes no me han entendido para nada. Las buenas obras tienen su lugar, las buenas obras son importantes, y Dios las mira con buenos ojos cuando van después de la fe y como producto de la fe. Cuando yo entiendo que soy un pecador y que no me puedo salvar por mí mismo y recibo el regalo de Jesucristo para mí, entonces en mi vida Dios empieza a producir buenas obras. Ese orden no se debe cambiar. Y yo sé que en matemática decimos, ¿qué decimos, don Elton? El orden de los... pero aquí sí. Porque es la sola fe va a producir obras, pero solo obras nunca va a producir fe. Cuando usted tiene fe verdadera, esa fe le va a producir obras, y eso es lo que dice Santiago. Si usted dice que tiene fe, esa fe va a producir obras. Usted no se salva por ser bueno, pero cuando usted tiene fe, Dios empieza a trabajar en usted a una nueva persona que se empieza a comportar de otra forma. Y eso es lo que Pablo dice aquí al final, para terminar nuestra cápsula. Porque somos hechura suya, fíjense en el versículo 10, es decir, somos la obra que Dios está creando con sus manos, creados en Cristo Jesús, es decir, ya entré en el proceso de salvación y estoy siendo creado a la imagen de Cristo para buenas obras. Ahí está el orden. O sea que yo hago buenas obras, una vez más, no para salvarme. Las hago porque soy salvo. Y cuando voy a tocar con el evangelio a la casa y alguien me pregunta, ¿crees que sos salvo? Yo le digo, no, yo no creo. Yo estoy convencido que soy salvo. Yo no estoy buscando mi salvación con lo que estoy haciendo. Estoy aquí porque estoy agradecido de mi salvación y en obediencia al Señor que se dio por mí. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Por eso otra vez, démosle gracias al Señor por la salvación. Muchos no quieren, no pueden entender esto siendo un mensaje tan sencillo. Se van a querer mantener con todas las otras religiones que enseñan otras cosas, excepto el mensaje de la gracia de Dios. Espero que todos los que estamos aquí lo hayamos recibido. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias otra vez por el mensaje de Jesús y la salvación que Él nos provee. Te doy gracias, Señor, porque la salvación la he obtenido al reconocer mi incapacidad, mi maldad, mi inutilidad y recibir el gratuito regalo, don que tú me ofreces en Jesús. Y Señor, al permitir que ese regalo entre en mí, estoy seguro que germinará y dará frutos que sean buenas obras, gratas para ti. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.